Bienvenido a Snake Reddit. El ente. Vivir una vida destrozada. Solo el mejor contenido Reddit. Que la disfrutes. No sé cuándo vas a leer esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba dando un paseo solo por el bosque cuando la entidad vino a buscarme. Fue más allá de una confusión. Fue, a falta de un término mejor, algo sin significado. ¿Dónde se escondió? No había árboles, como acechaba. No había hierba. A través del arco saltó hacia mí. No había brisa de movimiento. No había aire en absoluto. Cuando golpeó, sentí la clara sensación de garras pinchándome en algún lugar invisible, en algún lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien y no estaba sangrando, pero sabía que me había lastimado de alguna manera. Mientras corría asustado de regreso a casa, me di cuenta que estaba disminuido. Estaba vagamente cansado y, a veces, era difícil de concentrarme. La solución en esa etapa inicial fue fácil, una gran taza de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil drenaje de mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana en realidad, porque fue cuando conocí a Mar. Ella y yo nos llevábamos muy bien, aunque, para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono incluso antes de conocernos. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera. Todavía estaba conmigo, aferrado a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocupé por ellos. El color del automóvil de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana, lo miré antes de negar con la cabeza y hacer caso omiso de la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero de trabajo cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Pensé que me había equivocado. Luego, por ridículo que parezca, estaba orinando en el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados y orinando, pero ahora estaba a la vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo y no entendía cómo luchar. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. Oye, le pregunté con confusión. ¿Cómo conseguiste una llave? Ella solo se rió. Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos saliendo 3 meses. ¿Viviendo juntos? Literalmente la acababa de conocer la semana anterior. La cosa era que mi madre siempre me había llamado niño listo por una razón. Sabía cuándo dejar de hablar. En lugar de provocar una escena, le dije que todo estaba bien, y luego fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal y como las había dejado, sin ningún signo de una brecha de 3 meses en la habitación, pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Me estremecí de rabia mientras procesaba la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me estaba enfrentando? ¿Qué tipo de criatura podría consumir partes del alma de uno de esa manera? Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería las historias compartidas o los chistes internos de ese periodo. Me habían quitado algo absurdamente precioso y estaba furioso. Esa furia ayudó a reprimir a la entidad. Nunca bebí alcohol, bebí café religiosamente. Revisaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día sin observar nada más que pequeñas alteraciones. Un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, ese tipo de cosas, el trazado de las calles cercanas, la hora en que se transmitió mi programa de televisión favorito, ese tipo de cosas. Siempre, esos cambios me recordaron que la criatura todavía tenía sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una vez en 3 años me dejé desconectar. Un día me volví descuidado. Me dejé llevar por el final de temporada de mi programa favorito. Fue apasionante, una historia fantástica. Justo en el punto álgido de la acción, un niño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté: ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió y sonrió alegremente. Papi tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había sucedido. Después de algunas preguntas enmascaradas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor que llenaba mi pecho era casi insoportable. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, nunca vería ni conocería los primeros años de su vida.
Mar y yo obviamente nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de qué alegrías o dolores contenían esos años. Afuera estaba nevando. Sosteniendo a mi repentino hijo en mi regazo, me senté y miré los copos caer afuera. ¿Qué clase de vida sería esta si los deslices de concentración me pudieran costar años? Tuve que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud en vez de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ni idea. No apareció nada en todos sus escaneos y pruebas, pero felizmente tomaron mi dinero a cambio de nada. Para cuando me quedé sin opciones, había decidido decírselo a Mar. No había forma de saber cómo era todo esto desde su lugar. ¿Cómo era yo cuando no estaba ahí? ¿Todavía llevé a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente lo hice, porque ella parecía no ser más sabia, pero todavía tenía la horrible sensación de que algo debía faltar en su vida cuando en realidad no estaba en casa dentro de mi propia cabeza. Pero en la noche que preparé una buena cena, ella llegó no abriendo la puerta principal, sino golpeándola. Respondí y descubrí que estaba con un bonito vestido. Estaba felizmente sorprendida por la configuración de la mesa. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que me ibas a consentir. Gracias al Señor sabía cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera seguido hablando de estar casada y tener un hijo, ella podría haber ido a las colinas. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta fue realmente nuestra segunda cita. Vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo en las citas. Estaba emocionado al darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente comiendo porciones enteras de mi vida. Los síntomas, tal como comenzaba a comprenderlos, se parecían más a las consecuencias de un alma fragmentada. La criatura me había herido, me rompió en pedazos. Quizás iba a vivir mi vida fuera de orden, pero al menos realmente podría vivirla. Y así fue durante unos años, desde mi perspectiva. Si bien a diario se producían cambios menores en la política o la geografía, los cambios importantes en mi ubicación mental solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en un lugar y un momento nuevos en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender el terreno antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta ahora, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser cuando creciera. Él dijo, escritor. Le dije que era una buena idea. Luego regresé al segundo mes de mi relación con Mar, y tuve la mejor noche con ella en la orilla del río. Cuando digo lo mejor, me refiero a lo mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara. Pude vivir lo que me había perdido en la primera vuelta y llegué a comprender que nunca estaba mentalmente ausente. Siempre estaría ahí, eventualmente. Cuando estábamos mudando sus cajas, se detuvo por un momento y dijo que se me arrepió de mi gran amor, como si la conociera de toda la vida y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí de verdad, con libertad y de todo corazón desde que la entidad me había herido. Tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por la razón por la que había considerado una tonta analogía romántica. Había conocido toda mi vida, y me gustaría llegar a un acuerdo con mi situación y encontrar la paz con eso. No fue tan malo tener adelantos de las mejores partes por delante. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo. No me había herido y se había ido como quería creer. Lo más cerca que puedo describir de mi creciente comprensión fue que la criatura se estaba hundiendo más profundamente en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre turnos importantes, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre los momentos de mi vida latido a latido, confundido para siempre, perdido para siempre. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresar ni recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, me asenté en una versión más vieja de mí y miré la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. Al clima no le importaba quién era yo ni qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estuvo ahí. La nieve que caía siempre era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La paz emocional pura que trajo fue como una panacea para mis heridas mentales, y nunca me había movido mientras observaba el patrón que tienen los poros al caer, y pensaba en las veces que había ido a montar en trineo o construido un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? Me había sacado de mis pensamientos. Así que fui menos cuidadoso que de costumbre. ¿Quién eres tú? Él sonrió a medias,
como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Entregándome una pila de papeles, dijo: «Es mi primer intento de escribir una novela. ¿Podrías leerla y decirme lo que piensas?» «Ja, por supuesto. Perseguir ese sueño de ser escritor, ya veo». Ardía de un rojo brillante. Intentando, de todos modos. «Está bien. Leeré esto ahora mismo». Las palabras estaban borrosas y, molesto, busqué unas gafas que probablemente tenía para leer. Ser mayor era terrible y quería volver a tener un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis lentes en el bolsillo de un suéter y comencé a hojearlos. Mar entraba y salía de la sala de estar, todavía hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos parientes. ¿Fue Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocí pisotearon por el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa al salir por la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a andar en trineo afuera. Finalmente terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Cómo fue? «Bueno, es terrible», le dije con sinceridad. «Pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres un hombre joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida». Hice una pausa. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Él asintió. «Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son pésimas, no tan esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para estar consciente de eso», le dije. Se me ocurrió una idea. «Si te gusta el horror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas?» «Claro. Leo todo lo que puedo. Me encanta». Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le hablé de mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bien. «¿Vas en serio?» «Sí». Tenía la mirada decidida de un hombre adulto que acepta una misión. «Lo investigaré, veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Construir algunos datos. Tal vez podamos trazar un mapa de tu herida psíquica». «Wow. Suena como un plan». Me sorprendió. Eso tenía sentido y no esperaba que tuviera una respuesta seria. «Pero ¿cómo conseguiré todas las notas en un solo lugar?» «Vamos a pensar en un lugar para que los dejes», dijo frunciendo el ceño, pensando. «Entonces los leeré, y podremos seguir el camino que estás tomando a lo largo de tu propia vida, ver si hay un patrón». Por primera vez desde que la situación había empeorado, volví a sentir esperanza. «¿Qué tal debajo de las escaleras?» «Nadie entra allí». «Por supuesto». Se volvió y salió de la sala de estar. Lo miré. Lo escuché dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la dejó sobre la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles a reventar. Exclamó: «Mierda», pero por supuesto, siendo un adolescente, en realidad no decía una mierda. Desconcertado, parpadeé rápidamente, perdonando sus maldiciones por la conmoción. «¿Las escribí yo?», me miró con asombro. «Sí. O lo harás. Aún tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto». Volvió a mirar los papeles y luego tapó la caja. «Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría volverse extraño». «Eso lo entendí». «Correcto». Él tragó saliva. «Hay como 50 cajas ahí abajo, todas llenas así. Descifrarlas llevará mucho tiempo». Su tono se redujo a una seriedad mortal. «Pero te salvaré, abuelo. Porque no creo que nadie más pueda». Entonces las lágrimas corrieron por mis mejillas y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había vuelto en mi cambiante prisión de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que entendiera. «Gracias, muchas gracias». Y luego volví a ser joven y a trabajar un martes al azar. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación los reemplazaron. Después de que terminé mi trabajo, tomé un papel y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribía cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras fuera de servicio. Mi primera caja fue en realidad la 30ª, y mi última caja fue la primera. Una vez que tenía más de 50 casillas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que era mi nieto quien debía tomar las cosas desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río de la conciencia cambiante. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos,
Los colores y las personas estaban equivocados y eran diferentes. Nunca había sido mayor. Me senté viendo caer la nieve. Un hombre de al menos 30 años que reconocí vagamente entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo descubrí. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres él? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipo extraño y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo 2 veces más alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? Le pregunté, horrorizado. Dime que no extrañaste tu vida como yo extraño la mía. Su expresión era a la vez fría como una piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 varillas de metal delgadas a mi brazo y luego asintió con la cabeza hacia el espejo. Mira. Este socket está cuidadosamente calibrado. El golpe eléctrico de su dispositivo fue sorprendente, pero no doloroso. En el espejo, vi una silueta de luz que formaba un arco rápido aparecer sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada parecida a una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo de babosa corrió sobre mi hombro y hasta mi alma. Fue un parásito. Y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto ahora adulto me tomó de la mano mientras yo asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó, ¿quitarlo va a doler mucho? ¿Estás preparado para esto? Temeroso, le pregunté, ¿está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No desde hace unos años. Por su reacción me di cuenta de lo que había sucedido, pero no quería que fuera verdad. ¿Cómo? Tenemos mucho esta conversación, respondió. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Entonces no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en un momento en el que ella no está viva. Hizo un sonido de comprensión y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otras piezas de tecnología a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló. He trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he tenido un montón de ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro plano. Es uno de los engendros menores del plano astral y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia realidad cuántica. Cuando los detalles como los nombres y los colores de los objetos cambiaban, no te volviste loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos mientras la criatura se abría paso a través de ti. No lo entendí del todo. Miré hacia arriba confundido mientras él colocaba un anillo de dispositivos electrónicos como una corona en mi cabeza en línea exacta con donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué es el plano astral? Detuvo su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse nuevamente y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que su reacción sea extremadamente desagradable para el parásito. Es básicamente una terapia de electrochoque. Aún podía ver la sonrisa de Mar. A pesar de que estaba muerta, acababa de estar con ella hace unos momentos. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos y casi me reí de lo suave que era la electricidad. Se sentía como si nada, al menos al principio. Entonces, vi el espejo temblar y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh. No. Me dolió. Nunca nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, podía ver la silueta de luz temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades como lagartos con garras debajo de su cuerpo de sanguijuela, y me cortó en un intento de mantenerme aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos estallaran. La sonrisa de Mar fue la principal, iluminada brillantemente frente a un cálido fuego mientras la nieve caía más allá de la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era un tramo continuo de experiencia. Era solo la conciencia de ella lo que había sido fragmentado por ese festín del mal en mi espalda. Nunca logré estar ahí para el nacimiento de mi hijo. Lo había habitado una docena de veces, pero en realidad nunca lo había vivido. Por primera vez, pude tomar la mano de Mar y estar ahí para ella. No. Ese momento se había transformado sin problemas en tomar su mano mientras yacía en una cama de hospital por una razón muy diferente. No está. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Rompí a llorar cuando las enfermeras se apresuraron a entrar en la habitación. No quería saberlo. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte.
El final inevitable que todos enfrentarían algún día. No valió la pena. Estaba contaminado. Toda esa alegría fue devuelta 10.000 veces más como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro se convirtió en pura tortura blanca, y grité. Mi grito se convirtió en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y las sillas se desvanecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida, estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh Dios! Me volví para ver a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastró hacia adelante, como antes, pero, esta vez, siseó y se alejó. Me quedé de pie, asombrado de volver a ser joven y estar libre del parásito. Mi nieto realmente lo había hecho. Me había preparado una comida poco apetitosa, por lo que el depredador de la mente y el alma se había marchado en busca de un bocadillo diferente. Regresé a casa aturdido. Y mientras estaba sentado ahí procesando todo lo que había sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Mar. Llamando por primera vez por alguna razón trivial que emitiría 30 años después que se inventó solo para hablar conmigo. Pero todo lo que pude ver fue a ella acostada en la cama del hospital muriendo. Iba a terminar en un dolor y una soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, me quedaría sentado solo en una casa vacía, su alma gemela se habría ido mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaba, sentarme y mirar la nieve que caía. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos. Sería un viaje salvaje, no importa cómo terminara. En un impulso repentino, descolgué el teléfono. Con una sonrisa, le pregunté, diga, ¿quién habla? Aunque ya lo sabía. ¿Qué te pareció esta historia? Comparte tu opinión en los comentarios. Da clic en el botón de abajo para suscribirte y en la campanita para recibir notificaciones del mejor contenido Reddit. Hasta la próxima.